Bueno, pues como martes sí, martes no, tenemos a nuestro querido Alejandro Bancalero de Bancalero Abogados. Alejandro, buenos días. Antonio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Nosotros bien, vamos con frío, ¿y tú? Mucho frío, mucho frío. Se está notando bastante, sobre todo por las mañanas, y por las noches bastante frío. Pero bueno, estamos en enero pero bueno, sí, la verdad que se nota, ¿eh? Sí. Con respecto a la semana pasada, además, se está notando. Hombre, no es por ser pájaro de mal agüero, pero para mañana anda más frío todavía. Sí. Y ya está, no pasa nada. Habrá que abrigarse. No tenemos otra opción, ¿verdad? Sí, disfrutar cada época. Además, de verdad. ¿Sabes? Totalmente. Bueno, pues, ¿qué cositas quieres tratar hoy? Mira, hoy vamos a hablar un poco del tema. Vimos el otro día aquí en el bufete una información sobre el tema de las renuncias que habían subido con respecto al año anterior, ¿vale? Te hablo del año 2021. Y bueno, queríamos tratar un poco eso, porque es cómo se puede renunciar, cómo se puede rechazar una herencia y demás. Y luego queríamos hablar también de la herencia de tíos a sobrinos, ¿no? Hablamos en su día, bueno, de lo que eran las normales, ¿no? De herederos directos, de padres a hijos y tal, pero hoy vamos a hablar de tíos a sobrinos. Se han dado muchos casos en las últimas fechas. Yo creo que, bueno, debido a la situación, a los cambios en los modelos de familia tradicional que se estaba produciendo en la sociedad y demás, pues se están dando mucho ese tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, hay últimamente muchas consultas y muchos asuntos sobre este tema, ¿no? Sobre la herencia de tíos a sobrinos. Bueno, pues eso es fundamentalmente lo que vamos a tratar hoy. Como te comento, hace unos días ha salido recogido, bueno, a través de la página del registro del notariado, que en el año 2021, el pasado 2021, se rechazaron hasta 55.000 herencias, ¿no? Supone entre un 20 y un 25% más que en los años anteriores. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿por qué se rechaza una herencia, no? Menos mal ahora... que te lo iba a preguntar yo ahora. Claro, efectivamente, porque ya te digo, por ejemplo, en los casos de nuestra tierra, en Andalucía, por ejemplo, en Madrid, todo lo que son de herederos directos y demás, pues ahora prácticamente no se paga nada, ¿no? A menos que tengas un patrimonio muy importante, superior a 1 millón de euros, y entonces ahí ya entraría todo lo que es el exceso de ese 1 millón de euros, entraría a liquidarlo en unos tramos, ¿no? Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿no? ¿Por qué se rechaza la herencia? Como hemos comentado, como vamos a comentar luego posteriormente, bueno, pues entrarían también este tipo de herencia, ¿no? De tíos a sobrinos, de primos, de tal, o sea, de familia, de consanguinidad, pero a que pueda haber hasta un tercero, un cuarto grado, ¿no? Con lo cual ahí sí se tributa, y además se tributa un alto porcentaje, con lo cual, bueno, pues lógicamente tenemos que estudiar la herencia, tenemos que estudiar el asunto que nos llega, el caudal relicto de esa herencia, tenemos que estudiarlo y tenemos que ver si nos compensa o no, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos que no nos puede interesar, pues tenemos dos opciones. Bien, renunciar a esa herencia, tenemos que ir a un notario y simplemente decir, mire, que yo quiero renunciar a esta herencia y tal, y se hace en escritura pública y nada más. O bien estudiarlo y a lo mejor la herencia no tiene tantas deudas como nosotros hemos pensado y tal. Tenemos que hacer ese cómputo, como digo, y luego posteriormente podemos aceptarla a beneficio de inventario, ¿no? ¿Qué quiere decir a beneficio de inventario? Que el heredero responde de las deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio hereditario, ¿vale? O sea, que no responde con los bienes, con sus propios bienes de las deudas. O sea, que si yo tengo un piso, no sé, en la playa, en Matalascaña, por ejemplo, pues si yo acepto una herencia de un tío mío, pues respondo hasta donde llega ese caudal de herencia de mi tío. No respondo con mis propios bienes si hubiera más deudas. O sea, con para lo cual, que una herencia sea un regalo y no un marrón. Efectivamente. Entonces yo entiendo, y de hecho, bueno, se nos ha dado algunos casos el año pasado, en el 2021, que en estas 55.000 herencias donde se han renunciado y demás, según establecía el otro día
la publicación de la publicación del registro del notariado en España, pues bueno, estas 55.000 herencias, pues yo entiendo que en muchos casos irían ese tipo de causas, ¿no? De herencias de tercer, cuarto grado de consanguinidad, en el que hay bastantes deudas y bueno, y lógicamente, o en el caso de que no haya deudas. Luego entraremos a dilucidar también que si yo heredo una herencia de un tío mío, tiene que ser una herencia consustancial, tiene que ser interesante porque eso me va a tocar pagar, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso entendemos que está en ese cómputo de esas herencias rechazadas, ¿no? Entrando ya a valorar lo que es la herencia de tíos a sobrinos, como te digo, pues cada vez es más habitual, ya te digo, se nos están dando mucho, a nosotros como a otros bufetes, otros compañeros y tal, se nos están dando muchos casos debido a los cambios en los modelos de familia tradicional y demás, que cada vez exista más herencia entre familiares colaterales, ¿no? Te hablo de hermanos, sobrinos. La planificación en estos casos, lógicamente, es una herramienta fundamental para evitar problemas y minimizar los costes en este tipo de herencia, ¿no? ¿Cuándo puede heredar un sobrino de su tío? Pues bueno, pues ante el fallecimiento de un tío existen dos formas, ¿no?, de que un sobrino pueda ser heredero. Una puede ser que porque el fallecido hubiera otorgado testamento, estamos hablando de una sucesión testada, y haya incluido a su sobrino en el mismo, y la otra porque no hubiera otorgado testamento, que es una sucesión intestada, pero a falta de familiares de sucesión directa, si este señor que falleció pues no tenía hijos, ni padre, ni cónyuge, ni nada, pues heredaría a los familiares colaterales, ¿no? Estamos hablando de hermanos, sobrinos y tal. Bueno, pues entonces si existe testamento, que nosotros siempre recomendamos que exista testamento porque es una forma económica de poder, pues eso está regulado, tiene unas tarifas reguladas en las notarías, estamos hablando de un testamento normal, 35, 40, 50, 60 euros máximo, o sea, con lo cual por una cantidad muy muy pequeña podemos tener cubierta no solamente la capacidad de testar nuestra, sino posteriormente de esos herederos en un futuro, ¿no? Lo que sí debe respetar es cuando el fallecido ha dejado plasmado su deseo en un testamento, puede disponer de un patrimonio estableciendo quiénes serán los herederos, ¿no? Debiendo respetar la legítima a la hora de repartir los bienes. La legítima, por tanto, es la parte de la herencia que debe ser heredada por los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Pues son los hijos descendientes, padres ascendientes, viuda o viudo, ¿no? Ajá. Entrando hoy, como digo, en las herencias de tíos a sobrinos, o tías solteras o viudos que no tengan descendencia, que no tengan hijos, ni ascendencia, que no tengan padre, pueden incluir, como digo, a sobrinos, ¿no? Sobrinos, sobrinas, en su testamento disponiendo libremente de todo su patrimonio. Como digo, es aconsejable otorgar testamento, podemos evitar problemas familiares, como he comentado anteriormente, los costes son muy pequeños, por 50, 40, 50 euros puedes hacer testamento y puedes dejar indicado que, bueno, que le dejas todo tu patrimonio pues a tu sobrino o a tu sobrina, doño a fulanita o don fulanito tal, ¿no? Entonces eso se queda reflejado en un testamento y esta persona, cuando fallece, pues pedimos certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades, que normalmente si tenemos pólizas de seguro, a los pocos días, a los 15 días por ahí, nos lo remiten claro, digamos como que salta a la luz. Efectivamente, nos lo remiten en nuestro domicilio y si no tuviéramos esa póliza, pues estando en Sevilla, nos podemos acercar a Plaza de España, allí encima en la planta baja está extranjería, por la planta de arriba, ahí está el registro de últimas voluntades, ¿no? Y ahí nos podemos enterar si este señor, eso es un registro público, tenemos que pedir cita previa, ahora con la pandemia y demás, tenemos que pagar una tasa de 3 euros y algo, y ahí nos podemos enterar si este señor nos dejó o esta señora nos dejó el testamento a favor nuestra. Bueno, dejó el testamento, nosotros ya tendríamos que solicitar ese testamento en la notaría que nos indicara y podríamos ver, bueno, si dejó un seguro de vida, si el testamento está a favor nuestra, en fin, podríamos ver todo eso, ¿no? Esa es la forma. Y una pregunta, Alejandro, dime. Estamos hablando de, vamos a ver, de testamentos como oficiales. Sí. Y si, por ejemplo, yo dejo un folio escrito en la mesita de noche, pues dejo tal cosa para tal persona, una lámpara para Pepita, el cuadro para fulanito, el otro para no sé qué, ¿eso es válido?
Sí, se podría dar, hombre, ahí lo suyo sería, habría que ver cuándo, ¿no? Cuándo lo hace esta persona, ¿no? Normalmente se da muchos casos en la última voluntad en un hospital, que ya la persona está en muy malas condiciones o en los últimos momentos de su vida, y fundamentalmente se requiere, me está hablando de eso, de un testamento hológrafo, también tendría validez, sí, y fundamental sería ahí que hubiera algún testigo, ¿no? Que lo Hombre, verás, acreditase, yo ¿no? te digo, en un caso de una persona que ya esté muy impedida, que de momento haga un testamento en una cama de un hospital o con enfermedades que ya estás, que no te acuerdas de nada, siempre el que no ha recibido es el que dice esto es falso. Pero si yo en plena facultades, hoy, digo, pues mira, yo voy a coger un folio que he hablado con Alejandro Bancalero y voy a poner mi herencia, punto. Dejo tal cuadro para tal persona, la lámpara esta para no sé quién, perdón, mi móvil para Pepita, la cama para el otro, y eso se encuentra dentro de 15 años, se supone que yo estaba en plena facultad de cuando lo hice. Claro, lo que pasa es que eso va a dar lugar a muchas impugnaciones, además por el resto de herederos, ¿eh? Si esa firma es legítima, si no es legítima, si había testigos o no que acreditasen esa situación, porque no es lo mismo que tú lo hagas en una cama de hospital 48 horas o 24 horas antes de tu fallecimiento, que lo hagas con 50 años, con 60 años, que estés plenamente bien en tus facultades, como tú dices, que un día me levanto bien, oye, mira, que os voy a dejar esto. Y ese documento habría que dejarlo a la luz pública, Vale. ¿sabes? O sea, que no meterlo en un cajón y a los 15 años porque eso lógicamente va a dar lugar a mucho pleito, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Sabes? Porque si tú haces, en el caso de que no hubieras hecho testamento, ¿eh? En el caso de que hubieras hecho testamento, entiendo que la escritura pública tiene más fuerza de carácter vinculante con respecto al documento privado que tú hagas, ¿eh? Eso igual que un contrato, o cuando tú haces un contrato de señal o de reserva, un contrato privado, y sin embargo haces un contrato de venta o en ese mismo contrato de reserva en una escritura pública. Lógicamente la escritura pública prevalece sobre el contrato privado. Entonces ya te digo, sí, te digo que sí, se podría hacer, pero habría que ver la casuística y el caso en concreto, ¿eh? Estamos hablando de testamento hológrafo, que desde luego el otro día en una información, me gusta mucho la historia y demás, el otro día veía que un autor sevillano muy importante en el siglo XIX, era Salsillo, creo que era recordar, sí, Antonio Salsillo, que creo que se suicidó en el siglo XIX pegado a una vía del tren en Sevilla. No, Antonio Salsillo. Antonio Salsillo, efectivamente. Salsillo, el que hizo el Cristo del cementerio. Efectivamente. Entonces, y también hizo casi todas las imágenes de lo que él hace de la Junta de Andalucía hoy. Pues toda esa obra es de él. Bueno, pues este señor hizo un testamento en el siglo XIX, un testamento, antes de suicidarse, pegaba una vía del tren en Sevilla, pues dijo que le dejaba todos los bienes a su señora, ¿no? Estoy hablando del siglo XIX, pues sí, supongo que eso, un testamento de ese tipo, lógicamente un testamento hológrafo tiene validez. Hoy en día, que está casi todo informatizado, que hoy en día, pues todos los medios públicos, todos los medios, tantos notarios como hay y demás, por el coste que te estoy diciendo, de 30, 50, 70 euros, yo entiendo que habría que hacerlo en escritura pública, sería mucho más conveniente y de cara al futuro para no tener problemas con el resto de herederos, ¿no? Entonces, por eso digo que puede evitar problemas familiares. Eso con respecto al tema del testamento. ¿Cómo heredarían? ¿Cómo se hereda de tíos a sobrinos? ¿Heredan por cabezas o heredan por estirpes? Y ahora te explico qué es lo que es cabeza y por estirpe. Por cabeza serían, heredan por cabeza cuando los herederos suceden directamente al causante. Te pongo un ejemplo, de padres a hijos, ¿vale? Esos son por cabeza. Y por estirpe, se hereda por estirpe cuando uno de los herederos ha premuerto y por tanto hereda las sucesiones de este, ¿no? Los herederos de este. Te hablo por ejemplo, de abuelos a nietos, habiendo fallecido, por ejemplo, nuestro padre, ¿vale? Entonces eso sería por estirpe. Si quieres pongo un ejemplo para dejar más claro lo que sería la herencia esta de tíos a sobrinos. ¿Qué porcentaje podríamos heredar? Te puedo poner un par de ejemplos o tres, para que quede más claro de cara a la audiencia, ¿no? A nuestros oyentes. Te pongo un ejemplo. Juan es soltero
y no tiene hijos, tiene dos hermanos, tiene Andrés y María. Andrés tiene un hijo y María tiene dos hijos. Y el importe de la herencia que deja Juan asciende a 100.000 euros. Juan fallece sin testamento, lo que hemos comentado anteriormente. Los dos hermanos de Juan, Andrés y María, viven. Andrés y María, por tanto, reciben el 50% de su hermano, ¿vale? Hemos dicho que Andrés y María Andrés tiene un hijo y María tiene dos. En el momento que Andrés falleciera, el hijo de Andrés recibirá los 50.000 euros de su tío Juan cuando su padre fallezca, y los hijos de María, el que tiene dos, recibirán 25.000 euros cada uno, la mitad de los 50.000, cuando su tío Juan, cuando su madre fallezca, con lo cual heredará la herencia en este caso de su tío. Te pongo este mismo ejemplo, pero en circunstancias diferentes. Caso B: Juan fallece viviendo su hermano Andrés, pero habiendo fallecido previamente su hermana María, ¿vale? O sea, en este caso, Juan fallece, Andrés vive, el hermano vive, y María también está fallecida. Andrés recibirá los 50.000 euros, ¿vale? Y los hijos de María, que hemos dicho que tenía dos, reciben por partes iguales la parte que le correspondería a María. O sea, recibirían los 25.000 euros cada uno, los hijos de María, y Andrés recibirá los 50.000 euros. Y por último, te pongo el último caso. Juan fallece sin vivir sus hermanos Andrés y María. Entonces, Juan no tiene hermanos, o sea, bueno, tenía hermanos, pero fallecieron antes. Efectivamente. Y luego tiene sobrinos, tiene 3 sobrinos, el hijo de Andrés y los 2 de María. Cada uno de los sobrinos no heredarán ahora, hemos dicho que antes Andrés heredaría 50.000 euros. Pues no, en este caso el hijo de Andrés recibiría un tercio de la herencia, que correspondería a 33.333 euros. Y los hijos de María, que son 2, recibirán exactamente igual. Cada uno recibirá 33.333 euros. Vale, no se divide entre 2 porque eran 2 hermanos, y una parte en 2 y el otro se queda con la 1. Efectivamente, por eso lo que hablamos siempre, Antonio, es la casuística. Habría que ver, no es lo mismo. Hemos hablado de una misma herencia, pero en 3 situaciones, y en las 3 son totalmente diferentes, ¿vale? Como te comento, bueno, pues puede existir diferencias importantes al recibir la herencia por estos sobrinos, ¿no? Entonces luego habría que entrar también en el tema fiscal, que como te digo, estamos hablando de tíos a sobrinos en el grupo 3, grupo 1 estamos hablando de los herederos directos, hijos, descendientes o adoptados menores de 21 años, ese es el grupo 1. El grupo 2 estamos hablando de descendientes, en este caso los hijos, o hijos adoptados de 21 años o más, bien nuestra pareja o cónyuge. Si la pareja tiene que estar inscrita en el registro de parejas, de hecho, en Andalucía, ¿eh? Si está en Baleares, pues tiene que estar inscrito exactamente igual en Baleares, para que se conste como grupo 2. Y el grupo 3, como te digo, bueno, pues el grupo 3 estamos metidos lo que estamos hablando hoy, ¿no? Estamos hablando de colaterales del segundo y tercer grado por consanguinidad, que son hermanos, tíos, sobrinos y cuñados. Y el grupo cuarto, que ahí ya tributa muchísimo, son el grado de parentesco más distante, ¿no? Primos, tíos, abuelos y extraños. Esto, como bien sabemos casi todo ya, pues aquí con el nuevo gobierno de la Junta se modificó, y ahora lo que he comentado anteriormente, prácticamente hasta que no tienes un patrimonio persistente de más de 1 millón de euros, no tienes que tributar de herederos directos, o sea, de padres a hijos, no tienes que tributar. De hecho, eso se ha restringido mucho, y hoy únicamente en Andalucía alrededor de un 4% de las herencias están quedando obligadas al pago, ¿no? Gracias a este aumento en el límite, ¿no? Pero en el caso de tíos a sobrinos, prácticamente no, tienes que tributar sí o sí, porque lo que es el límite, el tope, podría llegar hasta el 70%. El gobierno de la Junta, hace unos meses, el consejero de Economía, Juan Bravo, estaba hablando de que quería limitarlo como máximo hasta el 48%, y creo que estaba en el trámite parlamentario, pero bueno, como creo que no se va a aprobar ahora mismo y tal, no sé si una vez que haya elecciones en la Junta y tal, que todo el mundo habla de que puede ser este mismo año y tal, pues eso yo creo que en la próxima legislatura se podría aprobar y se podría limitar bastante lo que es la herencia
de esta que estamos hablando, ¿no? Del grupo 3 y el grupo cuarto. Entonces, bueno, pues todas estas herencias, yo creo que ahí van muchas de lo que he comentado anteriormente, de que muchas herencias se renuncian a ellas, ¿no? En España, y yo creo que muchas están metidas en estos dos grupos. Pues ya te digo, un hermano, un tío, un sobrino, un cuñado, los colaterales sí tributan bastante y, como te digo, ahora puede llegar hasta prácticamente a un 70%. Yo creo que en Andalucía se quiere limitar hasta un 48%. Esto, lógicamente, tiene unas reducciones que habría que estudiar, pero, por ejemplo, te comento un pariente colateral, como hemos comentado, un hermano, un tío, por ejemplo, dos hermanos que vivan juntos, ¿no? Que hay muchos casos. Dos hermanos que vivan juntos, ya mayores y tal, pues uno fallece y este hermano que fallece le deja al otro, le deja en herencia, le deja, mediante un testamento, le deja la parte de su herencia, ¿no? Le deja su herencia a ese hermano. Pues bueno, si este hermano puede confirmar, podemos acreditar que ha convivido con él durante 2 años anteriores al fallecimiento, bueno, pues este hermano heredaría y tendría una reducción importante. Habría que ver, bueno, de cuánto estamos hablando, de qué patrimonio estamos hablando, y en función de eso, se ha dejado también dinero, se ha dejado alhajas, joya y tal, se ha dejado inmueble, habría que verlo, pero tendría una reducción importante. Luego también la reducción del impuesto de sucesiones en Andalucía por transmisión de una empresa o negocio está mejorada respecto a la norma estatal, ¿no? A la ley estatal. Se fija, por tanto, también una reducción del 99% en la base imponible. Hay también una serie de requisitos para esta reducción, hay una serie de beneficiarios para esta reducción, y luego, posteriormente, también, si tenemos una discapacidad, por ejemplo, si yo, el ejemplo que te he puesto anteriormente, ¿no? Los dos hermanos, el que fallece le deja el testamento a otro, le deja toda la herencia al otro, pero este otro está discapacitado, tiene una discapacidad, y lo podemos acreditar, estamos dentro del grupo 3, y lo podemos acreditar, o el grupo 4, se aplicará una reducción de hasta 250.000 euros, si su patrimonio persistente es igual o inferior a 1.000.000 de euros, con lo cual prácticamente, en el caso de una discapacidad, prácticamente no pagaría nada. Bueno, habría que ver las circunstancias en concreto del tema, pero prácticamente no pagaría nada. Luego, en el grupo 1 y 2, que hemos hablado de hijos, de adoptados, de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, de hecho, si la tenemos escrita además, pues tendría una reducción de hasta 1.000.000 de euros cuando la discapacidad, si tenemos una discapacidad de igual o mayor al 33%, y tenemos una reducción de hasta 1.000.000 de euros también. Con lo cual yo creo que hay que ver como cada caso en concreto, pero todo esto también son elementos reductores por discapacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo eso habría que estudiarlo antes de decir, oye, pues no me interesa esta herencia, ¿no? Con lo cual ya te digo que son elementos que hay que estudiar y hay que valorar. Y como siempre, antes de renunciar a dicha herencia, yo recomiendo que se podría aceptar a beneficio de inventario, ¿no? No nos va a costar prácticamente nada, podemos aceptar la herencia, podemos ir a un notario y decir, bueno, aceptamos la herencia a beneficio de inventario, que hemos comentado anteriormente, que el heredero responde, en este caso yo, que he recibido esa herencia, respondo de las deudas de mi causante, de la persona que me ha dejado la herencia, hasta donde alcance el patrimonio hereditario, ¿no? No afecta a mi patrimonio personal, ¿vale? Al patrimonio personal que tengo. Y bueno, eso era todo lo que queríamos comentar hoy. Y bueno, espero que haya sido... Y una pregunta, porque habrá casos que digan, oye, pues esto a mí me está gustando mucho, yo creo... Claro, estamos hablando de situaciones actuales, de una herencia de hace 20 años, 30, 10, que se renunció. ¿Eso se puede volver atrás o ya prescriben? No. O sea, si yo he renunciado, si yo me voy, hemos tenido bastantes casos de una señora, por ejemplo, te hablo de un caso en concreto, hace unos meses, una señora que recibe una herencia, se lía la manta a la cabeza y se acerca al notario y dice, he recibido una herencia de mi hermano y tal, y no quiero recibirla, o sea, renuncio a esa herencia. Y luego a las pocas horas o al día siguiente me llama y nos llama aquí al bufete y nos dice que se arrepiente y que quiere, no hay ya posibilidad. Una vez que tú vayas al notario y renuncias, eso lo pierdes.
lo pierdes. Y de hecho se han dado muchos casos, ¿eh? Y además este caso en concreto es una herencia importante. No sé lo que le pasó a la señora y tal, o si estaba o estuvo mal aconsejada por sus propios herederos y tal. No se asesoró por un profesional, por un abogado y tal, que le pudiera, por lo menos que pudiera estudiar su tema, Claro. y cogió y se fue directamente al notario y renunció. Al día siguiente volvió al mismo notario, le dijo que no, que quería aceptarla, y le dijo al notario que ya había firmado y que no podía. Con lo cual ya una vez que tú firmas la renuncia, eso no, ya no puedes hacer nada, ¿eh? La Las renuncia cosas ya hay que es pensarla firme. bien. Por eso también tenemos que Efectivamente. asesorarnos muy bien y que nos digan, pues mira, puede pasarte esto, o no tienes problema, o hay esta nueva ley, esta nueva forma, o se ha prescrito esto, en fin. Información de profesionales, no lo que te diga tu primo o tu vecina. Efectivamente, y sobre todo hoy lo que estamos hablando, Antonio, es súper importante el tema fiscal, con lo cual, como siempre, ponemos un ejemplo y tal, pero siempre lo llevamos adosado o adherido al tema fiscal. Con lo cual, antes de decir sí o no, tenemos que estudiar los pros y los contras que puede tener, en este caso, una herencia, y sobre todo luego el coste fiscal que vamos a tener. Claro, claro. Súper importante hoy en día el tema fiscal, vamos. Es que claro, uno, vamos a ver, cuando a pie de calle las cosas se cuentan de una forma como muy sensacionalista todos. Y entonces uno piensa, pues, fulanita ha heredado 10 pisos de la tía. Y ahora, el otro ha tenido que, vamos, porque es que iba ya a la cárcel de todos los problemas que tenía, ni un extremo ni el otro, que los habrá. Pero que también hay muchos términos medios y muchos grises donde, bueno, pues para eso están los profesionales, que soy vosotros. Efectivamente, de todas formas, lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Si se ve que no nos interesa y tal, oye, pues renunciamos y no pasa absolutamente nada. Pero si nos queda la más mínima duda, podemos estudiarlo y podemos decir, oye, pues mira, hemos recibido una herencia de un tío, vamos a estudiarla y a ver si nos compensa económicamente y tal. Y nada más, no pasa nada. Bueno, pues la verdad es que hay mucha información y nos has, como siempre decimos, nos has situado, no nos has convertido en abogados. Efectivamente, el derecho de sucesiones español es enorme. El derecho de sucesiones español es enorme. Y que cada caso es un mundo, como en casi todo. Efectivamente, así es. Así es, Antonio. Bueno, pues nada, que pases una buena semana de frío, porque no queda otra. Que te abrigue y que igualmente, te y todas esas que cosas. os abriguéis y que os cuidéis mucho. Y que en 2 martes, pues estamos otra vez de nuevo juntos. Perfecto, así será. ¿Vale? Pues nada, un fuerte abrazo para Igualmente, todos. cuídate. Un abrazo. Adiós, Chao. adiós, adiós.